Bien, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una nueva reunión de consejería. Esta noche vamos a tratar sobre el tema disciplina. Mi nombre es Karina Almirón, soy una de las coordinadoras de un LP, y antes de comenzar con la exposición de la temática, me gustaría que alguien pueda ofrecerse a poder orar, hacer una oración, bueno, por este tiempo que vamos a compartir. Dai, si te animás a hacer una oración. Caro, ¿te animás a hacer una oración para poder dirigir la charla que vamos a tener? Para poder bendecir mi vida, por favor. Bendiciones, ¿cómo están? Disculpen que no pude contestar de inmediato, lo que pasa es que estoy en la casa de mi papá y bueno, no podía escuchar bien lo que decías. ¿Qué me pediste? Si podías hacer una oración por mí para poder iniciar el tema de hoy, que es disciplina. Bien. Bueno, Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, que tú nos has dado el privilegio de poder estar hoy conectados. Gracias por la vida de Cari, Señor, que tú has puesto en su corazón una enseñanza especial donde vamos a ser instruidos, capacitados, edificados por medio de tu Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, toda timidez, toda estructura sea rota ahora en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo fluya en su vida a través de su boca, Señor, y que hoy podamos, Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros, Padre, y poder ponerlo por obra para ser de bendición en donde nos encontremos. Papá, bendecimos esta reunión y te damos toda la libertad para que tú te muevas como quieras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, muchas gracias, Caro. Bueno, voy a compartir la pantalla para poder mostrar la presentación. Estaba como muy adelantada la presentación. Ahí está. Bueno, primeramente vamos a comenzar con la temática haciendo una definición. Generalmente cuando presentamos un tema lo que hacemos es dar una definición para que podamos comprender y entender de qué es lo que vamos a hablar. Y bueno, ¿qué es la disciplina? La definición de disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo en una profesión o una determinada colectividad. Otra de las definiciones es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a ciertos resultados. Ahí están escritas las definiciones que acabo de leer. Pero la pregunta acá es, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la disciplina? ¿Qué es lo que la Biblia dice que es la disciplina? Entonces vamos a ir a la definición. Y como dice la presentación, la palabra disciplina proviene del hebreo musar, que significa represión, educación, instrucción, enseñanza, castigo, consejo. Cuando se habla de disciplina en la Biblia se refiere a la formación, al proceso de educación y restauración. Y miren qué interesante ver cómo una sola palabra en otro idioma tiene un montón de significados. Yo me imagino que acá Shir también debe sentirse identificada ella como estudiante de inglés. Cuando ella tiene que traducir seguramente un texto, dependiendo del contexto, de lo que se esté hablando, una misma palabra inclusive puede tener un montón de significados. ¿Es así, Shir, o no? Sí, sí, es así. Las palabras cargan con mucho peso semántico y hay que elegir bien el término para que vaya conforme al contexto. Así que sí, es muy lindo eso igual, muy rico.
Wow. Bueno, y justamente el idioma que hablamos tiene muchísimas palabras más que cualquier otro idioma. Y cuando leía esta definición, ¿no? Y estaba preparando esta charla, pensaba en que todos algún día atravesamos, ¿no? Estos procesos y los seguimos seguramente atravesando hasta el día de hoy, desde ese momento en el que aceptamos a Jesús en nuestras vidas. Y quiero pedirles que en este momento también puedan traer a memoria ese momento en su vida en el que aceptaron a Jesús como Señor, en que piensen cómo estaba su vida en ese momento, qué situaciones estaban atravesando en ese momento, y que también podamos pensar cómo desde que empezamos en el camino de Dios, seguramente todos tuvimos que empezar a aprender un montón de cosas y desaprender otras, ¿no? Que tal vez teníamos súper incorporadas. Empezamos seguramente a ver cómo nos comportábamos, empezamos a ver qué cosas eran las que hacíamos que tal vez estaban mal o no eran correctas, empezamos a ver qué cosas teníamos que cambiar y seguramente en todo ese proceso hubo una persona o varias personas que se encargaron de ayudarnos para poder educarnos, enseñarnos, y no lo que nosotros creíamos que estaba bien, sino en la manera correcta de vivir. La disciplina de la que habla Dios, la que habla la Biblia, es súper provechosa de una manera espiritual, en este caso. Y hay algo interesante en esto, y es que cada vez que alguien nombra la palabra disciplina, creemos que se trata de algo que está haciendo un daño. Y generalmente, inclusive en este tiempo, hoy se habla mucho de los abusos por parte de las personas, de cómo se lastiman las personas, y a veces eh, vemos que la palabra disciplina carga con algo negativo, inclusive muchas veces por las experiencias que cada una de las personas atravesaron de manera personal a lo largo de su vida. Y en realidad, esto no es así. Una vez puede pensar, bueno, ¿y por qué tenemos que aceptar la disciplina de Dios? Y la disciplina de Dios es el amor que Dios nos tiene, es una expresión de ese amor que Dios nos tiene. Me gustaría que alguien de los que está escuchando ahora la conversación pueda leer Proverbios 3, del 11 al 12, que está justo acá en la diapositiva, lo marqué para que no tengan que buscarlo. Si alguien se anima a leerlo en voz alta. Dale, ¿lo leo? ¿Mm? Dale, dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Ay, qué lindo. Bien, ¿en qué te hace pensar, Vani, este versículo que acabas de leer? ¿O qué te da a entender lo que leíste? Me da a entender que, Dios no te está corrigiendo para hacerte un mal, te está guiando. Te está guiando para que con esa corrección saques un provecho mayor. Tal cual. Dios siempre lo que hace, lo hace primeramente por nuestro bien. Y hay una diferencia entre lo que es la disciplina y el castigo. La disciplina es la que guía, la que enseña, la que censure, la que corrige, la que castiga. La disciplina de la que Dios habla está motivada justamente, como decía Vani, por el amor, y el objetivo es beneficiar al que la está recibiendo, en este caso a cada uno de nosotros. Nunca el propósito de Dios es dañar o castigar a las personas. En cambio, el castigo puede derivar de estas acciones que tienen que ver con la enseñanza, con corregir, pero son producto de una desobediencia personal. A ver, en la Biblia muchas veces a Dios se habla de que Dios castiga, pero Dios no lo hace con la intención, como decía Vani, de lastimar o perjudicar a las personas.
Es más, en la mayoría de los casos, en la Biblia, Dios se presenta como un maestro amoroso, como un instructor paciente, como un padre que nos ama. Entonces, cuando la disciplina se aplica con medidas correctivas, con amor, con paciencia, comprendemos cuál es el propósito de la disciplina. E inclusive las personas cristianas estaríamos sería mejor predispuestos a recibir esas correcciones y aceptarlas sabiendo cuál es el beneficio. Como decía recién el proverbio que leíamos, que dice, no rechaces la disciplina ni te enojes cuando te corrigen. Y esto es re interesante porque es muy probable, y creo que realmente a muchos nos pasa ese proceso, sobre todo cuando empezamos a conocer de Dios, a leer la Biblia, que no nos gustan que nos corrijan. Y es increíble cómo muchas veces Dios, con tanto amor y con tanta paciencia, se encarga de querer corregirnos, de decirnos cómo tenemos que comportarlos, cómo tenemos que hacer las cosas. Y a veces nosotros somos súper testarudos. Dios nos trata como hijos, ¿por qué? Porque Él es un padre. ¿Y qué padre que no ama, no disciplina? Dice la Biblia, ¿no? El amor de Dios se compara con el amor que tiene un papá hacia un hijo. Por eso Dios nos enseña a través de la disciplina cómo perfeccionar primeramente nuestro carácter, para poder llegar a ser más perfectos, pero en Él. Entonces, al igual que Dios, que es un padre, Dios siempre nos da la oportunidad de cambiar, de hacer las cosas bien sin tener que llegar a ese punto de disciplinarnos. Pero como decía recién, a veces somos tan testarudos que a Dios no le queda más remedio que usar otras formas de enseñarnos algunas lecciones. Y seguramente nosotros conocemos personas que hemos evangelizado o que les hablamos y que pueden hacernos algunas preguntas con respecto a esta temática. Por ejemplo, ¿por qué Dios nos disciplina? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Por qué creen que Dios nos podría disciplinar? Yo Yo creo creo que... que, eh, ay, ¿puedo hablar dale, yo? dale. Sí, tú Yo primero. creo que es para enderezarnos o guiarnos como él quiere, digamos. Como por ejemplo decía un padre a un hijo. El padre le tiene que enseñar que corregir cómo se tendrá que encaminar en, no sé, en la vida, los valores. Y yo creo que Dios nos disciplina para que, o sea, ¿cuál fue su pregunta, Cari? A ver, porque tenía la respuesta. ¿Por qué Dios nos disciplina? Esa es la primera pregunta. Ah, dale. Entonces, se me vino a la cabeza que cuando a nosotros nos dan una corrección, nosotros no la tomamos así porque tenemos un preconcepto antes. Entonces, a veces es necesario pasar por determinadas situaciones que yo creo que Dios permite, está siempre en cuidado de nosotros, ¿no? Para que no nos pueda dañar, pero, o sea, la parte engorrosa la pasamos, porque una vez pasado esa situación, ya se cree en nuestra cabeza la respuesta que Dios quería que la tuviéramos antes, antes que nosotros, o sea, nosotros somos tarudos y no obedecemos porque es como que queremos la respuesta. Bueno, Dios dice, bueno, si quieres la respuesta, bueno, ahí está, te va a doler un poco, pero la vas a tener. Entonces, es así como que se te graba a fuego porque Dios te dice algo a través de la disciplina. Bueno, es como que un poco más, eh, nada, es como que puedes entenderlo y ya te queda como experiencia, pero hubieses podido aprovechar esa corrección sin necesidad de ese camino si le hubieses hecho caso. Pero bueno, como somos así cabezas duras, tenemos que tropezarnos y quebrarnos una patita y bueno, eso, por eso creo yo.
Muy bueno, qué buen ejemplo el de quebrarse la patita, muy buen ejemplo, súper gráfico. Bueno, uno de los motivos justamente es como también decía Dai, como un poco también decía Vani, primero porque somos sus hijos. En el momento que aceptamos a Jesús como su Señor, como decían las chicas, uno como padre va a querer que sus hijos tengan éxito, que les vaya bien. Entonces Dios se encarga de disciplinarnos para que si no aprendemos haciendo lo que Dios nos pide, esos procesos nos ayudan a poder crecer y desarrollarnos. Dios también nos disciplina porque nos ama y no quiere que fracasemos en la vida. Imagínense que fracasar sería no alcanzar los propósitos por el cual Dios nos creó. Entonces, si nosotros fracasamos, Dios fracasaría y eso no está bien. Entonces, Dios se esmera tanto en que eso no pase que inclusive a veces nos disciplina para poder volver a sus caminos. Cuando volvemos, ¿no?, a encaminarnos a ese plan que Dios tenía, que Dios había trazado para nuestras vidas, es cuando Dios empieza a darnos paz, a darnos contentamiento, a darnos éxito, y eso produce gozo también en nuestras vidas. Otro de los motivos por los cuales Dios nos disciplina es porque quiere perfeccionarnos para que cada vez nos parezcamos más a Él. Y eso lo vamos a hacer a través de la disciplina. Y también porque cada uno de nosotros somos testimonio de la santidad, la justicia y la soberanía de Dios. Entonces, a través de estos procesos, Dios se glorifica y podemos nosotros dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Otra de las preguntas que puse en la diapositiva es, ¿cómo nos disciplina Dios? Primero quiero aclarar, ¿no?, que Dios no nos disciplina, por ejemplo, azotándonos con dolores físicos, dándonos miedo o desesperación. Dios no hace eso para poder disciplinarnos. En realidad, la disciplina viene, como también hoy decía Vani, cuando nosotros mismos pecamos, Dios permite consecuencias que nos llevan a reflexionar sobre nuestro error y Dios espera a que nosotros nos volvamos de ese mal camino. O sea, es nuestra actitud de desobediencia permanente la que nos lleva a esos procesos de disciplina donde Dios seguramente nos lleva al límite, pero para que nosotros podamos reaccionar. Y otra cosa que me pareció súper importante poder destacar en esta pregunta de por qué Dios nos disciplina, muchas veces he escuchado en prédicas o cuando las personas evangelizan que dicen, no, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es un Dios paciente, y realmente es verdad, estas características son ciertas, pero Dios también es un Dios santo, Dios también es justo, Dios también es soberano. Él no puede permitir que nosotros mismos por nuestras malas decisiones nos podamos destruir, inclusive arruinar los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Por eso Él también se encarga tanto de buscarnos, de darnos oportunidades, de permitir que nosotros realmente podamos arrepentirnos, que realmente nosotros busquemos volver de nuevo a Dios. Y la siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos salir de la disciplina del Señor, de Dios? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer si estamos en un momento donde creemos o pensamos que Dios nos está disciplinando? ¿Qué creen que es lo primero que uno debería hacer? Bueno, como estuvimos diciendo, creo que bueno, la disciplina proviene del Señor cuando tomamos malas decisiones, ¿no? Y nos estamos desviando de ese propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, una vez que vemos que estamos pasando por un momento disciplinario de parte de Dios como papá, bueno, primero de alguna manera, aunque no nos produce gozo, nos insta la palabra a decir, bueno, sean gozosos en esa situación también, porque sabemos que Dios nos está tratando como hijos
y está ese amor paternal que nos corrige, ¿no? Y creo que el hecho de poder salir de alguna manera es recapacitar en ese error que cometimos y pedirle a Dios la sabiduría para tomar el camino correcto según su propósito. Tal cual, Gir. El primer paso justamente es arrepentirnos, es darnos cuenta, uy, esto que hicimos está mal, no está bien, esto me está alejando de Dios. El segundo paso, como también decía ayer, ¿no? La obediencia, inclusive en medio de esa situación, adorar a Dios, gracias papá por esto que me estás permitiendo pasar, gracias por tu amor, y seguir obedientes. Y buscar la restitución, justamente como ponía, creo que era Vani, si no me equivoco, en el chat, que puso orar, justamente orar. La confesión tiene que ver también con esto, meditar en la palabra de Dios, buscar de Dios en adoración y alabanza. Justamente eso tiene que ver con la restitución, realmente reconocer que estamos en falta y volver a alinearnos con la voluntad de Dios, alinear nuestro pensamiento, nuestro corazón a lo que Dios trazó para nuestras vidas y no lo que nosotros estamos haciendo. Y por último, la permanencia, no decir, bueno, Dios me está disciplinando, yo me voy a ir al mundo, voy a hacer cualquier cosa, porque total, no me está yendo bien. Y a veces esos pensamientos vienen a batallar en contra nuestro y nos terminen inclusive apartando de Dios. Entonces lo importante es también permanecer en Dios y entender, como decíamos hoy al principio, Dios no nos disciplina para lastimarnos y hacernos mal, sino para que nosotros recapacitemos. Dios permite la disciplina para recapacitar. La siguiente pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre una disciplina y una prueba de Dios? ¿Qué piensan? Me suena que la prueba de Dios es cuando, no sé, es como que Dios de alguna forma te propone eh, aventurarte a algo, a algo más, a salir de tu zona de confort, eh, como a crecer, o sea, no, o sea, no hay, es como que Dios te abre paso a una oportunidad donde tienes que enfrentarlo con fe y con valentía. Para mí eso sería una prueba. Y aparte uno sabe más o menos que uno más o menos dice, a ver, creo que me he equivocado acá, no creo que sea una prueba. Una prueba es cuando por ahí no reconoces, o sea, te das vuelta a tus pensamientos y dices, a ver, no creo que haya hecho algo, pero me enfrento a una situación de donde podría crecer espiritualmente, pero tengo que invertir mucho. Tengo que invertir energía, esfuerzo, fe, un montón de cosas. Y lo puedo lograr con ayuda de Dios. Y eso sería una prueba. O sea, creo que uno en el alma más o menos lo sabe. Bien, Vani. Como decíamos hoy, ¿no? La disciplina, Dios la usa para que nosotros reconozcamos nuestro pecado y nos volvamos de ese mal camino para que no nos perdamos o para que no fracasemos. En cambio, la prueba, como bien decías, Vani, es usada para que Dios examine y también nosotros reconozcamos. En realidad, no es que Dios examine, para que nosotros veamos qué nivel de fe tenemos, qué nivel de amor tenemos, qué nivel de madurez y conocimiento, e inclusive esas pruebas que Dios permite en nuestras vidas nos animan a seguir avanzando y creciendo. Como decía Vani, nos ayuda a continuar desarrollarnos espiritualmente. Y eso es súper importante, ¿no? Porque, como decía Vani, la prueba es una circunstancia donde Dios nos examina, inclusive a veces nos pone a prueba por algunas cosas que decimos. ¿Nunca les pasó decir algo y que justo se levante una prueba en ese área en su vida? Por ejemplo, no sé,
decir, bueno, yo soy súper estudiosa, o a mí me encanta estudiar y amo los exámenes, y de golpe tenés un montón de cosas para hacer y trabajos y cosas encima y a veces no das abasto y te quejas, por ejemplo. O en vez de quejarte, en vez de estudiar y esforzarte un poco más, tal vez te terminás copiando. Entonces es como que Dios nos pone a prueba para que nosotros podamos examinar realmente en qué lugar estamos parados y si realmente estamos creciendo o tan crecidos como inclusive a veces pensamos. Y eso solamente lo podemos ver en las pruebas, en esas situaciones donde Dios nos prueba el carácter, Dios prueba nuestra paciencia, Dios prueba todos los frutos, ¿no?, que el Espíritu Santo tiene en cada uno de nosotros. Y a veces pasan cosas realmente increíbles. Otra pregunta que, por ejemplo, puede surgir mucho es, ¿Dios castiga? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que sí, porque la palabra dice que Dios es fuego consumidor también, pero yo creo que es cuando se juega con Dios, digamos. Tiene que Dios es misericordioso y da muchas chances, pero ya cuando uno juega con Dios, eh, no, parece que castiga de alguna manera, creo yo. Sobre todo, no le gusta que se lleven su gloria. Claro, porque sería muy injusto. El Dios, el Señor de todo, y encima eh, que lo ninguneen, que lo traten así, ¿no? Dios, no, Dios hace justicia. Y está bueno eso, para que la gente también pueda saber que es un Dios que está presente. O sea, mm, bueno, básicamente eso, que no le gusta que le quiten la gloria que le corresponde. Bien, bueno, Dios no es que nos castiga, como decíamos hoy, o no es que Dios permite que algo pase para nuestro mal, sino que Dios permite que las consecuencias de nuestros propios pecados nos lleven a ese estado de arrepentimiento y de reflexión. Si nosotros mismos no dejamos que Dios cumpla su plan en nuestra vida, es porque estamos tomando nuestras propias decisiones y no las estamos basando en la voluntad de Dios. Por eso a veces nosotros creemos que estamos haciendo cosas que están bien o que son rectas, pero a veces ante los ojos de Dios no lo son. Como Dios quiere evitar las consecuencias de caminar por nuestros propios caminos, porque como hoy comentaba, ¿no?, Él diseñó un plan, un propósito para nuestras vidas, y Él quiere que eso lo cumplamos, tenemos que realmente aprender a rendir nuestra vida por completo en sus manos. Entonces, como conclusión con respecto a la disciplina de Dios empieza cuando nosotros dejamos de lado sus consejos y empezamos a andar por nuestros propios caminos. Bien, ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la educación? Algunas personas creen que la educación es una herramienta para tratar los malestares de la sociedad, para inclusive avanzar en la vida, para tener beneficios económicos, pero tenemos que entender que la educación tiene un sentido muy importante para Dios. Es importante porque la teología, por ejemplo, fue denominada la reina de las ciencias. El entendimiento de Dios informa a todos los demás campos de la educación. Y un versículo, por ejemplo, que está en 2 de Timoteo 2:15, habla de que Dios destaca que es importante poder mostrarnos aprobados por Dios. Depende de la versión, es lo que el versículo dice, pero es importante que nosotros podamos hacer nuestro mejor esfuerzo para presentarnos como personas aprobadas, como obreros, dice que no necesitan avergonzarse y que manejan correctamente la palabra de la verdad.
Esto es súper importante. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante aprender la palabra de Dios y qué tiene que ver esto con la disciplina? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Yo creo que tiene que ver con esto de saber qué camino va conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que en la palabra está la verdad, la palabra es la verdad y la palabra es la que nos santifica. Entonces, si nosotros tenemos conocimiento de la palabra, cuando nos vamos a presentar ante una decisión, vamos a saber qué es lo que Dios quisiera en esa situación. De alguna manera ahí es menos difícil errarle, digamos, pero si no tenemos conocimiento de su palabra, lo que Él quiere para nosotros, es como más factible que erremos y que sí o sí Dios tenga que intervenir con disciplina para que otra vez nos encamine. Tal cual, Aparte, Gir. Sí, sí, aparte creer en Dios, saber de su amor, saber que Él es un padre, saber quién es Él, o sea, saber que es bondadoso, es justo, es un montón de cosas. Entonces nos da a nosotros una estabilidad emocional muy grande, como que mm, es muy importante. Puedes tener el título que tengas, pero solamente Dios te ayuda a reaccionar también a través de su sabiduría, a reaccionar y a estar bien. Hay veces la pifiamos, obviamente, pero en general podemos estar tranquilos y confiados. Y eso es grandísimo. Eh, por eso, eso es lo primordial, porque, bueno, estoy repitiendo, pero eso te da estabilidad emocional. tal cual. Como decían ambas, ¿no? Es súper importante poder poner la palabra de Dios en práctica en nuestro proceso de aprendizaje y educación, inclusive a lo largo de las universidades, ¿no? Nosotros somos todos universitarios. Imagínense si no tuviéramos el conocimiento bíblico y no estuviéramos centrados en la verdad de Dios, lo que podría ocasionar ingresar a una universidad y poder empezar a adquirir esos conocimientos que están dentro de la facultad, empezar a creer que esa es la verdad absoluta y desviarnos de los caminos de Dios. Si nosotros no tenemos una vida fuerte en la lectura y conocemos esas palabras que Dios dice, las enseñanzas, esas cosas que vamos a empezar a incorporar a lo largo de nuestra carrera, van a empezar a disminuir y apagar nuestra fe, nuestra creencia en Dios. Inclusive el razonamiento apaga la fe. Entonces, mientras más nosotros adquirimos esa educación que no es cristiana, que no es bíblica, que no está centrada en Dios, más nos empezamos a alejar de Dios. No significa que no tenemos que estudiar, no significa que estudiar está mal, pero es súper importante entender esto. Y bueno, en la Biblia aparecen un montón de versículos que hablan, bueno, primero de poner a Dios en primer lugar en tu educación, como bien decíamos, lo importante que es conocer la Biblia y la palabra para que inclusive cuando estemos en medio de la facultad y estemos escuchando cosas que sabemos que están yendo en contra de Dios, tener nuestros valores y el conocimiento de Dios realmente centrado y que esas cosas no nos aparten o no nos alejen de Dios. Otros versículos, por ejemplo, nos incitan y nos animan a realmente estudiar mucho, por qué es tan importante la sabiduría o la educación bíblicamente, ¿no? El que quiere que le pase el estudio bíblico después me lo pide. No lo voy a compartir ahora esto de los versículos porque son muchos, pero sí voy a hacer como un breve resumen de estos versículos, no voy a leer todos. Así que el primero que seleccioné ahí en la diapositiva dice, Dios debe estar primero en nuestra educación. Primeramente, la sabiduría implica colocar a Dios como nuestra máxima prioridad en nuestra vida. Eso implica buscar su voluntad en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos, como bien decía Oshir, en lo que decimos también. Esto implica tener que tener sabiduría para poder hablar con las personas que están en ese lugar y también de esta manera vamos a poder aprender a ver el mundo a través de los lentes de Dios, como si tuviéramos los ojos de Dios, a través del entendimiento de la Biblia, de la escritura de la palabra de Dios.
Y esto es lo que Dios quiere que apliquemos en nuestra educación, en cada una de las carreras en las que estamos, porque somos todos de diferentes carreras. Dios siempre quiere que pongamos primero a Dios en nuestra educación. Y sabemos que si ponemos a Dios primero en todo lo que hacemos, Dios siempre nos va a poder brindar éxito. Sin embargo, no significa que porque solamente crea en Dios o ponga a Dios primero, me va a ir bien en todo si, por ejemplo, yo no soy una persona que estudia. Algo fundamental en la educación es el estudio, y esto requiere muchísima disciplina. Yo quiero preguntarle a alguno de los que se anime a hablar, que por ejemplo puedan comentar una experiencia desde la facultad, el traspaso de lo que fue estar en el secundario a lo que fue estar en la facultad, cómo atravesaron ese primer año. Bueno, voy a hablar yo entonces. A mí me pasó, por ejemplo, con el tema de disciplina, ¿no? Cuando terminé el secundario y empecé la facultad, el tema, por ejemplo, que yo siempre iba a la tarde y de repente todos los horarios eran a la mañana en la facultad y la distancia, tener que levantarme temprano y yo de repente, ay señor, en serio me tengo que acostumbrar a esta rutina. Y realmente uno tiene que armarse como una disciplina, de decir, che, me tengo que levantar todos los días temprano, tengo que cambiar ese hábito que por ahí no era saludable, porque bueno, cuando uno va a la tarde, se despierta a cualquier hora, y ahí tuve que, claro, es como que tuve que forzarme más, de poner una determinación para poder cumplir esa disciplina de ir a la facultad, esforzarme, tomarme el colectivo, viajar como 1 hora. Entonces, esa fue mi experiencia, digamos, de poner en práctica lo que es la disciplina, que es muy importante para el crecimiento, creo yo, ¿no? Que una persona que desea algo, por ejemplo, la gente que hace deporte no nació ya sabiéndolo todo, ya con todos los músculos, sino que tuvo que tener un hábito, tuvo que tener una disciplina, tuvo que persistir en lo que quería, ¿verdad? Y seguir una serie de normas, de reglas. Entonces está bueno el tema de esto de la disciplina. Wow, tremendo. Sí, es verdad eso, Caro, cuando nos cambian las rutinas, cuando las cosas son diferentes, cuesta un montón volver a adaptarse. Y sobre todo, no sé si a todos les habrá pasado el traspaso de lo que es el estudio dentro de un colegio al estudio en una universidad. Yo me acuerdo cuando terminé el colegio, estaba en una orientación a economía y administración de empresas. Entonces, toda la formación en el trayecto del secundario fue bajo esa modalidad. Cuando termino el colegio, me inscribo en la Facultad de Economía porque yo quería estudiar administración de empresas. El problema fue que cuando salí de la facultad, digo, del colegio y entré a la facultad, la carga de los textos, el contenido, lo difícil que era leer los textos, entender lo que estaban diciendo los autores y la cantidad de material que te daban para leer era muchísimo, y eso requería muchísimo más esfuerzo desde mi lado, el acomodarte a que, por ejemplo, en la secundaria muchos profesores te dan muchas oportunidades para entregar trabajos o están muy encima de uno diciendo, bueno, para tal fecha hay que entregar esto, para tal fecha, y en la universidad eso es como más desde tu lado, tu responsabilidad, que uno se tiene que hacer cargo, y son muchos cambios que no todos pueden adaptarse bien o por completo, por eso también muchas veces el primer año en la facultad es súper difícil. Muchas personas se preguntan, ¿realmente esta es mi carrera? Yo no sé si estoy estudiando esto, si de verdad es lo que tendría que hacer. No hay piedad, dice Caro, claro. Entonces, es complicado, o sea, es difícil, no es lo mismo. Pensar en que el día de mañana vamos a ser profesionales. Entonces, mira, Ezequiel cuenta, nosotros teníamos máquina de escribir cuando estábamos en la secundaria. Qué lindo, a mí me hubiera encantado
escribir en una máquina de escribir, realmente mecanografía, wow, qué interesante. Hay un montón de materias que inclusive hay en escuelas técnicas que, bueno, otras escuelas no tienen esas modalidades, pero está muy bueno todo lo que uno aprende, pero como venía diciendo, ¿no? A veces ese traspaso es difícil, y más cuando venimos de un ámbito en el que somos cristianos y llegamos a una universidad que, por ejemplo, no conocemos a nadie ahí adentro, o las personas con las que estamos haciendo grupo tal vez no piensan de la misma manera que nosotros, a veces inclusive nos quieren imponer pensamientos, entonces se vuelve difícil, y creo que en este tiempo inclusive hay nuevas cosas que no vivíamos antes, que cada vez se está tornando más difícil poder sobrellevar inclusive una carrera. Entonces, tenemos que pensar, ¿no?, que para hacer algo siempre hay que hacerlo para darle la gloria a Dios. Esa frase a mí me encanta. Siempre hay que hacer las cosas para darle la gloria a Dios. Cuando nosotros estamos estudiando en la escuela, por ejemplo, bueno, en la facultad, siempre es importante tener en cuenta que así como cantar para Dios un himno es algo que a Dios lo llena de honra y le damos gloria a Dios por las cosas que hace, también en el momento en que nosotros atravesamos por la universidad tiene que ser algo para poder darle la gloria a Dios. La lectura, la escritura, la práctica, todo lo que hacemos dentro de la universidad, inclusive el comportamiento con nuestros compañeros, con nuestros profesores, siempre tiene que darle la gloria a Dios. Y, por ejemplo, algunos versículos que hablan sobre la educación, como les comentaba hoy, los tengo aparte, pero por ejemplo en la diapositiva que puse, hay varios versículos que, bueno, justamente marqué 6 que tienen que ver con lo importante que es poder poner a Dios en primer lugar. Después, bueno, sobre la educación, por ejemplo, a veces pensamos que si comemos o si bebemos o si hacemos otra cosa, hagamos todo para la gloria de Dios, tal cual, Gir, así tiene que ser, para la gloria de Dios. Y bueno, con respecto a la educación tenemos que buscar tener éxito, marcar esos objetivos y nunca perder de vista cuál es el propósito de nuestras vidas. Justamente Salomón habla, nos dice que el temor a Dios es el fundamento de todos los conocimientos reales. Si quieren después buscar en Proverbios 1:7 el versículo, en este versículo se habla del miedo, pero no del miedo, ese miedo que uno tiembla, sino del asombro y la reverencia por la santidad y por la grandeza de Dios, y una falta de voluntad que uno tiene que tener para rechazar a Dios o para desobedecerlo. Siempre es importante entender que para poder liberarnos del miedo, eso lo vamos a lograr a partir del aprendizaje de la verdad. Y Jesús decía, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, justamente por eso es tan importante saber y entender para qué nos sirve, aprender a entender de qué se trata la Biblia, qué es lo que dice la Biblia. Por ejemplo, un dato que me pareció súper interesante cuando estaba armando la charla de hoy de la disciplina, es que el término de conocimiento aparece 162 veces en la Biblia. Y como decía hoy, que cada vez que aparece la palabra no siempre significa lo mismo. A veces en algunos momentos significa una cosa y a veces significa otra. Por eso también es tan importante aprender a leer en contexto. Por otro lado, ¿no?, la Biblia también nos enseña que tener conocimiento no es suficiente. La sabiduría es conocer hechos sobre las cosas, pero la sabiduría viene solamente de Dios. A veces confundimos la inteligencia con esa sabiduría que tiene Dios. Entonces, hay 3 aspectos que son súper importantes en cuanto a la sabiduría que viene de Dios. El primero se trata de conocer la verdad de Dios, de comprender la verdad de Dios y de aplicar la verdad de Dios. ¿Alguien se anima a explicar con sus palabras qué significa esto? Yo una vez escuché una enseñanza muy linda sobre el tema de la diferencia entre inteligencia y sabiduría, que la inteligencia es el adquirir un conocimiento y la sabiduría es lo que te lleva a aplicar ese conocimiento. Porque puede pasar de que un médico te diga no fumes, él tiene el conocimiento de que el fumar te hace mal, pero el paciente se va y él se pone a fumar.
Entonces, él es inteligente, pero que no tiene sabiduría porque no aplica lo que conoce. Eso yo entiendo por inteligencia y sabiduría. Hola, hola, probando, ¿me escuchan? Yo me sumo a lo que dijo Caro. A mí cuando aprendí o cuando empecé a estudiar, noté que la diferencia que existe entre una persona inteligente y una persona sabia, a nivel del contexto de lo que dice la Biblia, o sea, a nivel del contexto hebreo, tiene que ver con que sabiduría es aquel que conoce cómo funciona la vida. O sea, sabe eh, qué o cuáles son las reglas que te van a dar determinado fruto. Inteligencia tiene más que ver con cómo funciona este mundo natural, o sea, vos sabés que 2 más 2 es 4, eso sería inteligencia. Pero 2 más 2 con fe significa que puede ser 25. Entonces, esa para mí sería la diferencia. O sea, no estoy diciendo que 2 más 2 no va a ser 5, no va a ser 4, ay, no va a ser 5, sino que la sabiduría es mucho más superior que la inteligencia porque te enseña cómo Dios piensa y cómo Dios ve el mundo. Bien, o sea que la sabiduría no se limita a seguir las reglas de este mundo. Como bien decían Josu y Caro, la sabiduría implica actuar de acuerdo con los mandamientos que Dios estableció. La sabiduría viene de la voluntad y del valor para seguir viviendo según lo que Dios nos dice. Y ahí hay una pregunta que me gustaría que podamos conversar, y dice: ¿cuántos de ustedes se plantearon cuál es el llamado de sus vidas? Y pueden levantar su mano y decirme con certeza cuál es. ¿Cuál es el llamado de sus vidas? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que estoy llamada a organizar y orquestar eh, eh, personas, situaciones. Tengo, no sé, desde chica me gustó, decía, yo quiero estudiar administración de empresas, después me olvidé. Disculpen, es mi perra tomando agua. Y después me di cuenta de que me podía dar cuenta de cosas, o sea, tengo creo que tengo esa facultad, y aparte me gusta. Me dicen, ¿no te aburres? No, no me aburro, me gusta que las cosas funcionen bien. Así que mi llamado es eso. Yo creo que es a administrar, no sé, instituciones podría decir también, pero me gusta orquestar las tareas de las demás personas. Igual me gusta trabajar, no es que yo voy a estar mandando, no, eso no. Pero sí me gusta explicar de la forma que puedo explicarle, me gusta hacer pensar a la gente, eh, y me gusta, me deleito con ver a las personas hacer algo, ser ellas mismas, me encanta. No me gusta que la gente quiera parecerse al otro cuando Dios le ha dado una, a ver, el regalo de ¿cómo se dice? La unicidad, ¿cómo se dice? O sea, es único. Entonces, me gusta eso, me gusta que las cosas estén en su sitio. Y bueno, no sé cómo, pero, y desde hace mucho tiempo le digo a Dios, quiero tener una escuela, pero para que la gente pueda aprender, aprender bien, en el sentido de que no solamente adquieres conocimientos, sino que eso, que te enseñen a afrontar la vida, que te pueda transmitir un poco de sabiduría que no veo que eso se enseñe. Así que nada, no sé cómo, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Wow, gracias por compartir eso, Vani. ¿Alguien más que se anime a compartir, bueno, cuál creen que es el llamado que tienen para su vida? Bueno, yo creo que tengo el llamado a enseñar. Eh, Literalmente a mí el Señor me llamó a enseñar la palabra de Dios, a restaurar a través de eso
y impactar de alguna manera, de una manera más simple. Eso se estuvo estableciendo en estos últimos tiempos más que nada, porque cuando uno sabe su llamado, sabe su diseño y sabe su identidad y camina bajo eso, ¿verdad? Y da frutos de acuerdo a su llamado. Y a mí me pasa que yo tengo el llamado a la restauración y al enseñar, al formar gente. Gracias, Caro, por compartirlo. Qué importante esto que comentaban, chicas. Y ser estudiante también es un llamado, ¿sabían? Ser estudiantes es un llamado que Dios pone en nuestros corazones para poder formarnos en un área específica, para poder ser de bendición en la iglesia, a las personas que nos rodean, para complementar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y es increíble porque es un tiempo de, a veces, bueno, 5 años, 6, 7, lo que dure la carrera, ¿no? Pero donde nosotros tenemos el privilegio de poder entrar a una clase, poder escuchar charlas, leer libros, y es un regalo que Dios nos hace para poder formarnos y poder brindarle a esta sociedad algo que necesitan y que nosotros podemos suplir. Entonces es importante también tener en cuenta que cuando Dios nos llama a poder estudiar en una universidad, tenemos que tomarlo realmente en serio. Tenemos que tomarlo realmente como, wow, qué privilegio de parte de Dios poder estar formándome en tal o cual carrera. Y también hay un propósito de servir a la comunidad, a las personas, y ese propósito lo desarrollamos en ese tiempo que nos estamos formando. Inclusive muchas veces me ha pasado hablar con algunas personas, ¿no? Y que yo digo, wow, qué privilegio que estés estudiando. Y hay personas que me dicen, pero si yo recién estoy empezando la facultad, yo la verdad que no creo que esto sea un llamado. Inclusive algunas personas creen que no es importante estudiar o ir a la universidad para poder prepararse a la vida. Otros piensan que van a la universidad solamente porque van a tener un trabajo, y es bueno porque yo el día de mañana quiero tener un buen trabajo, por eso estudio. Pero la verdad que si nosotros somos cristianos, eso significa que no vamos solamente a la universidad, por ejemplo, para poder tener un título, para poder tener un trabajo, no es que la facultad es una inversión. Entonces, es importante, sí, obviamente el trabajo, pero es importante entender que durante ese tiempo en el que nosotros nos estamos formando, tenemos que hacerlo, como decíamos hoy, para darle la gloria a Dios. Es un llamado que Dios nos está dando y tenemos que realmente comportarnos a la altura y entender que el llamado, nuestra vida y lo que vamos a hacer no es nuestro, sino que le pertenece a Dios. Entonces, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que, como si fuera una planta chiquitita, ¿no? Uno pone la semillita, cuida la huertita, lo va regando, hay que ir cuidando eso que Dios nos dio. Y el llamado que Dios nos hace como estudiantes, como decía, es un llamado a atender las necesidades que hay a nuestro alrededor, inclusive las que hay en nuestra iglesia. Por ejemplo, me acuerdo que hace un tiempo, muy poco tiempo, tuve una entrevista con uno de los chicos de un LP que contaba que desde chico él estaba haciendo fútbol y que el Señor, cuando él termina el colegio, lo llama a estudiar abogacía. Y él decía, bueno, todas las personas que me conocían pensaban que yo iba a seguir con fútbol, que yo la verdad iba a dedicarme al deporte o a estudiar, no sé, educación física, y sin embargo él empezó a estudiar abogacía. Y yo cuando escuchaba su testimonio realmente me sorprendía y decía, wow, qué importante escuchar el llamado de Dios, porque estoy segura de que le encantaba jugar al fútbol, de que disfrutaba hacerlo, pero Dios quería hacer de él otra cosa. Y importante también poder pensar, wow, lo que estoy estudiando, Dios me mandó a estudiar esto, ¿por qué me mandó a estudiar esto? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga a través de mi carrera, durante la universidad, en las personas que me rodean, inclusive para el servicio de nuestras iglesias? Y como puse ahí en la diapositiva, dice, tu paso por la universidad no es casual, el llamado que Cristo te hace como estudiante es un llamado a atender las necesidades de la iglesia.
tanto para la vida de ella como para la vida del mundo. O sea, para las personas que nos rodean, para las personas que están dentro de la universidad. Me gustaría que alguien pueda leer el versículo que aparece ahora en la pantalla y me puedan, además de leerlo obviamente, hacer una breve reflexión de qué creen que tenga que ver este versículo con lo que estamos charlando. Somos muy tímidos. Bueno, lo leo. Vamos, Vani, Dice, vamos. hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y bueno, habla de un cuerpo. Bueno, eso porque me acordé. ¿Y qué Y crees, lo Vani, que- que tiene que ver este versículo con lo que estamos charlando? ¿Por qué será importante este versículo? Porque Dios ha repartido los dones en todos sus hijos y nada, a mí me encanta de que Él siempre nos anima a compartir lo que tenemos con los demás. Entonces, nosotros aprendemos y nos fortalecemos con ayuda de nuestros hermanos. Y por eso Sí. es que me acordaba del cuerpo que habla la palabra, que somos así. O sea, no todos tenemos una misma cosa, porque, o sea, Dios no es aburrido. Hay muchas cosas para hacer. Y nada, y eso, bueno, es eso. Sí, yo agrego que, como decía Vani, que es importante la última parte también, ¿no? Que es para el bien de los demás, que Dios nos repartió dones para que cada uno sea funcional, cada uno tenga un lugar, y cada uno es diferente por eso, porque si no, no sería funcional en un equipo de trabajo, en el cuerpo de la iglesia. Y eso está bueno porque también entender el propósito de Dios para nuestras vidas es que nunca se limita a uno mismo y siempre trasciende. Entonces, a mí me parece importante, como me ponía a reflexionar, qué importante es tomar la disciplina que Dios nos pone en nuestras vidas, porque no es solamente para nuestra propia edificación. Saber que nosotros estamos siendo disciplinados es para ser de edificación para otros. Y eso por ahí también nos anima más, ¿no? A decir, estoy pasando esto para crecer en el carácter de Cristo y porque otros voy a dar fruto de esto, o sea, Dios va a hacer de esto algo abundante. Y me ponía a pensar en eso y la verdad que es muy, muy fuerte, muy bueno. Tal cual, Gir. Creo que también ahí contestaste la pregunta que hizo Caro con respecto a qué tenía que ver esto con la disciplina. Y pensar en esto, ¿no? El llamado que tenemos como nosotros, como estudiantes, cada una de nuestras carreras, tiene que ver también con el resto de los llamados que las personas cristianas tienen. Por ejemplo, en esta carta, Pablo habla con una comunidad que está en crisis por varias facciones que dicen que hay diferentes prioridades, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver que en una misma situación, un ejemplo, por ejemplo, puede haber pastores que piensen que el trabajo de la predicación y de la evangelización es lo más importante. Pero también podemos tener, por ejemplo, profesores que piensen que en realidad la educación es lo más importante. Otro grupo de personas que crean que lo más importante es poder trabajar para poder, por ejemplo, hacer un mundo más justo. Entonces, hay diferentes maneras de ver y de comprender lo que estamos viviendo también. Y Pablo, justamente en esta carta, recuerda a la iglesia que está en Corintio que tiene un montón de dones que, como justamente decía ayer,
que estos dones sirven para edificar el bien común de la iglesia. Entonces dice, bueno, a algunos se les da sabiduría, a otros conocimiento, a otros profecía. Entonces, qué importante es aprender inclusive a honrar a los que están sirviendo a la iglesia como ministros a través de eso que podemos darle a los demás, sea lo que sea que hagamos, ¿no? En el futuro, nosotros, cada uno de nosotros, qué importante es que en este momento, como estudiantes, como universitarios llamados en cada una de las áreas de las carreras que cada uno tenemos, poder aprender a desarrollar esa capacidad que Dios nos dio para poder edificar el cuerpo de Cristo. Como hoy decía Vani, todos diferentes, pero todos nos necesitamos también. Vamos a necesitar el día de mañana, por ejemplo, yo pienso, hay un problema, no sé, un problema legal y bueno, se necesita un abogado y esa persona si está atravesando por una crisis va a necesitar un asistente social, va a necesitar, no sé, un psicólogo y cuánto así cada una de las carreras se apoya una a la otra y qué importante es poder aprender a trabajar en conjunto, como también decía Vani, poder aprender a hacer cuerpo. Y como decía ayer, ¿no? Qué importante es entender que nosotros estamos para servir a los que nos rodean. Dios nos da y nos permite poder desarrollarnos y formarnos justamente para poder justamente bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Y ahí remarqué, tu llamado es ser un estudiante cristiano. La parte de estudiante y la parte de cristiano son inseparables. Tu misión como estudiante no es ser servido, sino servir. Tal cual lo que decía hoy Shir, ¿no? Nosotros fuimos llamados a poder servir. Inclusive a veces dentro de las universidades vemos cómo nos quieren enseñar, que por ejemplo, bueno, no es tan importante leer, o que por ejemplo hay facultades que no tienen el hábito de leer textos tan extensos, o que por ejemplo, no sé, enseñan cosas de manuales que son muy viejos, y que no le dan tanta relevancia a, por ejemplo, la estimulación de que leamos. No en todas las facultades, pero pasa en algunas, en otras hay otras carencias que, por ejemplo, no enseñan a desarrollar la oratoria, entonces después a muchos profesionales o personas le cuesta un montón poder hablar con otras personas, algunos no saben, por ejemplo, cómo lidiar con el conflicto, entonces inclusive dentro de una misma carrera a veces atravesamos conflictos, y no hablo, digo, conflictos dentro de nuestra formación como universitarios, sino conflictos, por ejemplo, como decía hoy, lo del abogado. Por ejemplo, estás en un conflicto y a veces no nos enseñan cómo lidiar con esa tensión, y hablo de un montón de carreras que pueden tener momentos súper críticos o sensibles, o momentos donde uno necesita accionar. Por ejemplo, pienso en medicina. Hay un montón de carreras que llevan a que nosotros tengamos que aprender a formarnos, y este tiempo justamente en el que estamos dentro de la universidad tiene que ser para realmente mostrar que Dios está viviendo en nosotros, que realmente estamos aceptando ese llamado que Dios nos está dando, y entender y verlo como una oportunidad que Dios nos está regalando, no solo para poder formarnos y para poder ayudar a las personas, sino también entender que inclusive esos momentos de crisis donde uno dice, wow, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer, ¿cómo hago? No sé, por ejemplo, yo siempre pienso en esta época, ¿no? Que es fin de cierre de semestre, de año, que están todos los parciales, los cierres de nota, los finales de este año, los finales que quedaron del año anterior, y uno a veces se enloquece, ¿no? Pero hay un versículo que me encanta, que está en Santiago 1, del 2 al 4, y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Entonces, qué importante es entender que todas esas pruebas, ¿no? Esos procesos que Dios nos regala y nos da, también sirven para formarnos, para que el día de mañana, cuando estemos desarrollándonos en el área, en el propósito, la visión que Dios tiene para nuestras vidas, nos encontremos mucho más capacitados de lo que estábamos antes de comenzar, porque si hay algo que reconocernos es que el proceso que atravesemos dentro de la universidad va forjando nuestras vidas, nuestro carácter, y bueno, todo lo que atravesamos.
Sí, ¿alguien iba a hablar? Me pareció que se había abierto tu micrófono, por eso preguntaba. Bien. Ahora me parece algo súper importante analizar y pensar la realidad en la que estamos viviendo hoy, y quiero preguntarle a ustedes, como jóvenes, como cristianos, como miembros de diferentes iglesias, diferentes comunidades, ¿qué es lo que piensan que hoy en día está pasando con los jóvenes con respecto a la educación y con respecto a creer en Dios, a su fe? Yo creo que estamos en un tiempo crítico y por ahí provechoso también. Los jóvenes como que no se están haciendo tan dependientes de la iglesia, están conociendo a Dios a su modo o a otros dioses a su modo. Ellos están como que están, ¿cómo se dice?, experimentando, ¿no? Encontrar la paz, la bondad a través de, no sé, diferentes religiones o actividades. Pero los chicos de la iglesia sí se están haciendo más independientes del pastor, y eso también es bueno porque los que de verdad quieren conocer a Dios lo están buscando. Y como dice, no me acuerdo bien, pero hay una palabra que dice que los cabritos no sé, se verán, o sea, de a poco como que las aguas se están haciendo o, o muy saladas o muy dulces, no sé, algo así, es como que se está haciendo más visible tanto la maldad como la, lo bueno de Dios, porque es un momento en que la persona está decidiendo, o te acercas y buscas a Dios, o lo niegas. Y yo hay veces eh, tengo un poco de pesar, porque así como mi hermana que cree, pero ahora como que algo le está pasando y como que me escucha más. Últimamente creo que es a las oraciones de ustedes, así que estoy contenta por eso, pero eh, nada, vivimos creo que en un momento de búsqueda personal, de búsqueda de Dios. Y que nosotros no, o sea, no tenemos que asustarnos, porque cuando yo estaba en una iglesia como que me decían, no entres ahí, no vayas allá, no. Entonces yo decía, pero ¿por qué? O sea, y yo me cuestionaba, decía, pero que no puedo ser, no, o sea, entonces me acuerdo que entré a una iglesia católica, y ahí después, gracias a eso, le empecé a decir a mi tía todos los símbolos que había en la iglesia, como que le presté más atención a todo lo que había. Y está bueno eso, eh, pero también es riesgoso, pero está bueno mirar y, o sea, anclado en Dios, poder mirar lo que ocurre a tu alrededor. No decir, no, me meto en la iglesia y no salgo más de ahí, ¿cómo se llama? No comparto, no voy allá, no voy acá. O sea, es riesgoso, porque por ahí, si estás débil en la fe, te puedes perder. Pero tienes que estar centrado en Dios y mirar qué es lo que ocurre, para que eh, en alguna conversación puedas opinar de algo que sabes, porque lo has visto. Pero nada, es un riesgo. Por eso tienes que aferrarte a Dios y ver, porque si tú te pones a ver así tan ligero, te pueden atrapar. Wow, qué buenos aportes, Vani. La verdad que dijiste un montón de cosas interesantes. Bueno, recién Caro salió
de la charla porque me dijo que está con fiebre y que se siente muy mal. Bueno, ella hoy también se dio la vacuna, así que después cada uno si se puede tomar un tiempito para poder orar por ella para que se mejore. Bueno, hay algo súper interesante en esto que decías, Vani, y también con esta pandemia, ¿no? Pasaron un montón de cosas a nivel iglesia, de manera, quiero creer que no solamente sacan la plata, sé que la realidad en muchas iglesias, muchas congregaciones pasó esto, que muchas personas han dejado las iglesias, que muchas personas se apartaron, que no podían, bueno, orar en sus casas o leer porque estaban muy acostumbrados también a estar dentro de la iglesia para poder hacerlo y a veces las reuniones por Zoom se complicaban, bueno, el tema de la conectividad, un montón de razones, pero particularmente quería hablar de que fue increíble ver después de esta pandemia cómo los grupos de jóvenes en muchas congregaciones fue realmente muy atacado. Muchos de los jóvenes que estaban dentro de las congregaciones dejaron de estar dentro de las congregaciones, muchos que eran inclusive universitarios, dejaron la secundaria, dejaron los estudios, y es súper interesante ver que cuando un grupo de estudiantes que son cristianos llegan a una universidad, a veces el 70% de esos estudiantes de secundaria terminan dejando la iglesia, a veces en el segundo año de la universidad dejan inclusive la fe, no solamente la iglesia, sino que dejan de creer en Dios. Y hay un montón de estadísticas que realmente son súper alarmantes y que preocupan por estas cosas que veníamos hablando, y qué importante lo que recalcabas, Vani, la importancia de tener en claro y tener muy presente qué es lo que la palabra de Dios dice, de no creernos también autosuficientes, de poder centrar a Dios y ponerlo a Dios en primer lugar. Y por eso, algunas cosas que marqué, la pregunta sería, bueno, ¿qué podemos hacer por esos jóvenes cristianos para poder ayudarlos en este proceso de prepararse, atravesar la universidad? Esto que decíamos hoy, ¿no? A veces la razón apaga la fe, entonces, ¿cómo hacemos para ayudar a esos chicos, a esos jóvenes, futuros estudiantes que tal vez como amigas, sobrinas, familiares, están en la universidad o están dejando el secundario para ingresar a la universidad? ¿Cómo hacemos para ayudarlos a que permanezcan dentro de la universidad? Entonces, el primer paso importante es ser cristiano antes de ir a la universidad. Es verdad que muchas personas inclusive conocen de Dios estando en la universidad, pero especialmente en los casos de personas que son cristianas antes de ingresar a la universidad, es importante que ellos por su propia cuenta decidan ser cristianos, decidan realmente ellos orar, buscar de Dios, leer la Biblia, que no lo hagan por una cuestión de una rutina o una obligación, bueno, tengo que ir a la iglesia, o porque va mi mamá yo voy, o porque va mi papá, sino que realmente esas personas tomen la decisión de hacerse responsables de su vida, de su crecimiento espiritual, de su desarrollo, y que de esta misma forma como ellos se hacen responsables antes de ingresar a la universidad, continúen manteniéndolo. Si bien cuando ingresamos a la universidad es una prioridad que tenemos el ocuparnos de esa carrera, no por eso tenemos que dejar de lado la iglesia, no por eso tenemos que dejar de orar, no por eso tenemos que dejar de buscar de Dios. Y bueno, y los que quieren después ir buscando los versículos para leerlos ustedes, no los voy a leer todos. El paso número 2 dice, espera ser aprobados. Y en primera de Pedro 4, del 12 al 13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevivido como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hay que reconocer, ¿no?, que dentro de la universidad nos vamos a encontrar con un montón de pruebas y de dificultades que inclusive van a desafiar nuestra fe. Y como decíamos hoy, ¿no?, la prueba es un método que Dios usa para poder refinarnos, para poder ayudarnos a crecer, a desarrollarnos. Y tenemos que pensar en, como dice la palabra, en ser aprobados. Es importante que para que estas pruebas, ¿no?,
A veces pensamos, no, bueno, si yo no voy a la facultad, entonces estas pruebas Dios me las va a sacar. Y a veces no es así, porque inclusive las pruebas a veces vienen de distintas maneras, pero cuando Dios quiere tratar algo en tu vida, no se trata del lugar donde estás, sino de lo que Dios quiere tratar en tu vida. Y lo más importante es no tener miedo a las pruebas, porque a través de esas pruebas justamente, como decíamos, Dios se glorifica y también Dios te anima a poder ser de testimonio y dar testimonio de lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. El tercer consejo puse, anhela y espera ser diferente. En Filipenses 2, del 14 al 15, habla de que justamente tenemos que ser diferentes a esas otras personas que tienen tal vez otros pensamientos, a que tal vez hablan de otras cosas, y esas diferencias, esas maneras de comportarnos, como hoy decíamos, de realmente darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos, en los lugares donde transitamos, esas diferencias van a ser notorias, las personas van a vernos y van a decir, wow, hay algo diferente en esa persona. Inclusive va a pasar que dentro de la universidad se toquen temas, por ejemplo, súper controversiales. No hace muy poco estuvo la aprobación de la ley del aborto, entonces, por ejemplo, en ese tiempo se hablaba mucho sobre eso, el lenguaje inclusivo ahora, y bueno, un montón de temáticas y cosas que tenemos que entender que son temas que van a ser recurrentes dentro de la universidad y que no tenemos que eh, seguir lo que las personas nos dicen, sino poder argumentar, como decíamos hoy también con la palabra de Dios y entendiendo cuál es la verdad que conocemos, cuál es nuestra postura, siempre con respeto, con educación, pero poder decir también lo que pensamos, no quedarnos callados y asentar nuestra cabeza y dar por sobreentendido que es así. Es importante también no poder ser luz en medio de ese lugar. Y también hay algo que tenemos que estar preparados de entender que es muy probable que no podamos ser amigos de todas las personas que transitan dentro de la universidad. Justamente muchos de los pensamientos y los argumentos que van a tener las otras personas van a ir en contra de que lo que nosotros pensamos, conocemos, sabemos, y va a ser chocante, y muchas veces nos va a molestar cosas que nos van a decir, entonces tenemos que también en ese momento ser sabios, por eso también decíamos qué importante es la sabiduría. Y otro paso, por ejemplo, otro punto que puse, encuentra un grupo de creyentes. Por ejemplo, desde un LP saben que somos un grupo de ayuda, de contención, de acompañamiento para los estudiantes, y es súper importante poder contar con un grupo de personas que tengan nuestros mismos valores y creencias para no fomentar cosas que vayan en contra de Dios y que inclusive nos terminen apartando de Dios. Y es súper necesario poder tener un lugar donde compartir, si bien obviamente también tenemos los grupos dentro de nuestra iglesia, aquellos que van a grupo de jóvenes, aquellos que van a grupo de adultos, pero tal vez las situaciones que atravesamos dentro de la universidad, cómo no poder contar con el apoyo de una persona que es universitaria y que tal vez ya la atravesó por ese proceso y te puede dar un consejo desde lo que vivió, desde lo que pasó. Bueno, otro punto que, por ejemplo, remarqué es no te salpiques con el pecado, no busquemos agradar a la gente que nos rodea, quedar bien con ellos y tal vez terminar haciendo cosas que sabemos que a Dios no le agradan, que a Dios le ofende. Después, por ejemplo, asistir a una iglesia local, eso es súper importante, tal vez para las personas que vivimos acá en La Plata es algo normal, porque cada uno de los que está en el grupo tenemos un lugar en el que asistimos, una iglesia local, pero por ejemplo hay muchos chicos que vienen de afuera, que vienen de, no sé, otros países, que no conocen el lugar, que por eso tan importante ese grupo de amigos sanos, personas que realmente te edifiquen y te ayuden a traspasar ese proceso de lo que es la universidad, poder encontrar una iglesia sana donde crecer, donde desarrollarnos, y qué importante, por ejemplo, para esos chicos que vienen del exterior, decirle, mira, qué bueno que hayas venido, estaría bueno que puedas ver en qué iglesia te querés congregar, si ya vienen con alguna idea pensada o dónde pueden ir a congregarse. Es súper importante ayudarlos a encontrar una iglesia, a poder congregarse. Después, bueno, estudiar la Biblia, obviamente, como bien decíamos hoy al principio, ¿no? La importancia de leer la Biblia, de estudiar la Biblia. No es lo mismo leerla que estudiarla, pero es súper importante. Después, amar a Dios.
el versículo, no el mandamiento, el primer mandamiento, el más importante, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso significa que a lo largo de tu formación universitaria, Dios va a ser el centro. Entonces, cuando uno vaya estudiando, vaya aprendiendo un montón de cosas, Dios va a ser esa especie de colador que tamice la información, lo que estemos aprendiendo, lo que estemos instruyéndonos, y nos va a ayudar a no ceder ante las emociones o las situaciones del momento, sino realmente poder centrar nuestras decisiones y nuestro comportamiento en Dios. Después, por ejemplo, amar a tu prójimo. Dice, es el segundo mandamiento, el más importante, que dice: amarás a tu prójimo como a vos mismo. Y es importante esto que decíamos hoy, no entender que nosotros somos siervos en la universidad. Es algo, una característica del ser humano, ser egoísta y preocuparse por uno mismo, pero es súper importante entender que nosotros tenemos que ayudar a que las demás personas también sean felices, que las demás personas también conozcan de Dios. Y por eso también, qué importante entender, como dice el último punto, terminar con la autosuficiencia, no creernos que nosotros podemos hacer todo, cortar con la vanagloria y realmente poder apoyarnos en Dios y decir: Señor, yo necesito que me ayudes. Y como dice en Juan 15:5, dice Dios: separados de mí, nada van a poder hacer. Y dice nada, no dice algo. Entonces, realmente eso hay que creerlo, hay que tomarlo y poder confiar en Dios, reconocer a Dios en cada uno de nuestros caminos, pedirle a Él que enderece nuestras sendas y bueno, también entender que estamos para servir a las personas que nos rodean. Dios siempre nos va a ayudar a cumplir el propósito que dio para nuestras vidas, y puse algunas preguntas como autoevaluación para que cada uno de ustedes pueda simplemente pensar en estas preguntas. Y la primera dice: ¿qué rol estamos cumpliendo en nuestra iglesia? ¿Nuestra carrera está glorificando a Dios? ¿Alguna vez nos acercamos a algún compañero docente para predicarle u ofrecerle oración? ¿Estamos estudiando o nos copiamos, pedimos las respuestas de algún trabajo? ¿Qué mirada estamos teniendo sobre las situaciones que vivimos día a día? ¿Realmente estamos dando lo mejor de nosotros? Son algunas preguntas simplemente para poder reflexionar con respecto a lo que estábamos charlando. Y como cierre, quiero leer esta última diapositiva y dice: somos un cuerpo y estamos para edificarnos unos a otros. Todos necesitamos un grupo de contención o apoyo para poder atravesar las dificultades. Qué privilegio poder ser luz para aquellos que están transitando el campo misionero de la universidad, aportando nuestra experiencia, luchas o procesos que edifiquen a quienes nos rodean. Tu llamado es ser a un estudiante cristiano. La parte de estudiante y de cristiano son inseparables. Tu misión como estudiante no es ser servido, sino servir. Así que bueno, espero que les haya gustado la charla del día de hoy. La verdad que es un tema súper interesante y hay un montón de cosas para hablar. Pero bueno, me gustaría también poder escucharlos a ustedes, si quieren comentar algo, algún aporte, algo que Dios les haya hablado a través de esta charla. Me quedé en la cabeza con la imagen de que vamos a estar con las remeras en la facu, y con las mesitas. Vamos a poder compartirle ahí a vista de todos. Espero que no tengan vergüenza y se nos acerquen. Igual vamos a estar ahí. Al menos ellos van a saber de que van a poder aprender de nosotros, y también vamos a tener esa, ¿cómo se llama? Los ojos en la nuca todo el tiempo de ellos. Y nada, ahí también Dios va a tratar con nosotros. ¿Qué cosas se nos vendrán? Bueno. Tal cual. Pero bueno, es súper importante entender, como decíamos hoy, ¿no? Que tenemos que glorificar a Dios a través de nuestra carrera, poder orar también por nuestros compañeros, por nuestros profesores, poder predicarles, y bueno, y entender que ellos necesitan conocer de Dios y poder ser esa herramienta en las manos de Dios, realmente dejar usarnos. Así que espero, bueno, que esta charla haya sido de bendición para sus vidas. Me gustaría, antes de que termine esta reunión, poder hacer una oración. Así que vamos a orar.
Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que podemos compartir. Gracias, papá, por tu palabra, por cada aporte que hemos, Señor, compartido en esta noche. Gracias por poder edificarnos mutuamente. Te pido, papá, que a través de esta enseñanza vos puedas continuar hablándonos a lo largo de los días, que puedas, papá, hacernos reflexionar sobre nuestro llamado, sobre nuestro propósito, y que inclusive todo lo que hemos aprendido, papá, podamos dárselo a quienes nos rodean, que podamos brindarle consejos, ayuda a quienes lo necesiten, a estudiantes tal vez que estén terminando el colegio o que estén comenzando con la facultad. Papá, te pedimos que vos tomes el control de nuestras vidas, de nuestro propósito, y que puedas alinear nuestra mente y nuestro corazón al llamado que diseñaste. Te damos gracias, papá, por tanto y por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a cada uno de los que estuvo participando en esta reunión. Les mando un saludo muy grande y ya nos estaremos viendo en la próxima reunión de consejería. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, Cari. Gracias. Chao, chao. Bendiciones, nos vemos.